Las 10, 9 en Canarias. Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este miércoles 29 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Alberto Pérez, estamos a 29 de julio, ¿eh? Ya estamos apurando lo último. Sí, apurando lo último que no es lo último, porque la actualidad no entiende de vacaciones ni de descansos. Lo penúltimo. ¿Recordabas algún año similar con tanta actualidad tan tarde? No, y llegar tan agotado ya con las baterías a finales de julio, tremendo. La tarde de hoy es un ejemplo de ello. A mediodía todos estábamos mirando a los incendios de Madrid, de Ávila y de Castellón. En Almería y Ávila se lograba estabilizar la cosa y, como se denomina, se habían logrado detener y técnicamente estaban controlados. En Castellón las cosas iban peor, el fuego se había reactivado por el viento y preocupaba y sigue preocupando hasta ahora la difícil orografía y, como te digo, ese viento que dificultaba las labores de extinción. De hecho, no habían podido sobrevolar los aviones y eso, siempre que se está atacando un fuego, es un problema. Y mientras todos estábamos mirando a Castellón, a mediodía surgía otro foco, Zamora. Otro incendio se ha declarado en la localidad de Fermoselle. Se ha pedido la intervención de la UME, Protección Civil ha ordenado la evacuación de 7 localidades y se ha confinado otro municipio tras activarse el nivel 2 de peligrosidad. José Manuel Pilo es el alcalde de Fermoselle. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. De todo, de verdad. Esto demuestra que la historia se repite y no somos capaces de aprender de lo que ya hemos vivido anteriormente. En el 2017 sufrimos un incendio similar a este. Hubo que evacuar también la residencia de ancianos, casi 100 residentes, y este año hemos tenido que hacer lo mismo. Pero estoy hablando desde el pabellón polideportivo de Fermoselle y están todos aquí cenando ahora mismo a las puertas del polideportivo, porque lógicamente pues bueno, ya corre un poquito el aire fresco, que durante todo el día ha corrido en exceso aire, pero provocando mucho más la gravedad del incendio. Alcalde, 2 cuestiones. La primera, ¿se conoce el origen? Pues todo apunta a que es intencionado, aunque todavía desconozco, no sabemos exactamente cómo se ha producido. Pero que se ha producido en el mismo paraje donde se produjo en el del 2017, que arrasó con más de 3.500 hectáreas en esta zona, en pleno corazón de los Arribes del Duero, y bueno, es que ha recorrido prácticamente el mismo itinerario, poniendo en peligro a la propia residencia de ancianos, a las 2 residencias de ancianos de Fermoselle, y continuando hacia los pueblos limítrofes de la zona sayaguesa. ¿Y se sabe cuál va a ser la evolución en las próximas horas? ¿Cómo está el tiempo? ¿El viento? ¿La orografía? Bueno, pues curiosamente el viento ha calmado, no del todo, pero bueno, no está como esta tarde y esperemos que se vaya solucionando. Hay diferentes puntos que se están reactivando y que se están controlando y ahora el peligro mayor, digamos que está pues en los pueblos del entorno. Pormariz, Fornillos han tenido que ser evacuados y los han trasladado a la localidad de Bermillo de Sayago y bueno, la situación es esta, la que estamos hablando. Pues alcalde, que la evolución sea positiva en las próximas horas y esas 300 personas que están en ese pabellón puedan regresar pronto a sus casas. Pues sí, ha habido una colaboración muy importante de todo el pueblo, de los familiares. Rápidamente fueron evacuados de la residencia y gracias a Dios no ha habido que lamentar desgracias personales de ningún tipo. Hay viviendas que se han quemado, tanto aquí en Fermoselle como en los pueblos cercanos, pero las personas están todas a salvo y cuidadas y atendidas, tanto en todos los órdenes aquí en el pabellón municipal. Gracias, alcalde. Que todo vaya bien esta noche. Y cuando estábamos pendientes de Zamora, cuando estábamos viendo qué pasaba en ese pueblo, resulta que a media tarde la UDEF y el juez Calama volvían a señalar a José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno. El juez ha ordenado investigar el patrimonio de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, de las hijas del expresidente y de Julio Martínez Martínez, de su ex socio ya. En su auto señala que estas diligencias son necesarias, son pertinentes y son útiles. ¿Qué dice el juez? Bueno, pues que el auto de la UDEF ha descubierto que las hijas de Zapatero, Laura y Alba,
se transfirieron a cuentas personales un total de más de 447.000 euros. Y que su secretaria, Gertrudis Alcázar, pues adquirió una vivienda por 132.000 euros sin financiación hipotecaria. Lo hizo mediante pagos periódicos. En este caso, según van pasando los días y vamos conociendo detalles, el problema de Zapatero va siendo mayor. Pero claro, el PSOE y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por darle su apoyo, tienen una situación más incómoda. Y cuando ya estábamos prácticamente cerrando la cuestión de los incendios, leyéndonos el auto de la UDEF y del juez, pues aparecían noticias preocupantes desde Ceuta. En el día de hoy, 800 personas han entrado a nado en la ciudad. 800 personas en un solo día. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Pero es que ya venimos de unas cifras muy elevadas, porque la última semana se han registrado 1.500 llegadas, la mayoría a nado. El gobierno ceutí avisa de que la situación es extremadamente grave y de que las capacidades de respuesta se han desbordado. A esto hay que añadir que en el mar se encuentran cadáveres, porque hay quien intenta entrar a nado y no llega. Con la cuestión de Ceuta hay que explicar algunas cuestiones. En primer lugar, Ceuta tiene la capacidad que tiene. El centro de estancia temporal de inmigrantes está desbordado y, claro, los inmigrantes están por las calles. Lo contaba en la tarde Lucía, directora general de Fundación Por Causa. Como vienen de Marruecos, quiero decir que el país está aquí cercano, vienen muy cansados porque son de 6 a 8 horas en el mar, nadando. Cuando llegan lo que les espera es la calle, no tienen otra posibilidad. Son jóvenes marroquí, algún argelino. Ellos lo que quieren es que la policía les registre y que puedan un poco entrar al centro de estancia temporal de inmigrantes, que ahora mismo está saturado. Segunda cuestión, pues, ¿quiénes son los que llegan? ¿Cuál es su perfil? Pues como acabamos de escuchar, y sobre todo le han contado esta tarde a Juan Baño, a nuestro jefe de Interior, estamos hablando de que el 15% tiene menos de 18 años. Y en tercer lugar, y aquí está la clave, ¿por qué está ocurriendo esto precisamente ahora? Pues parece que tiene una explicación. El 8 de julio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo determinó que la ley de extranjería no ampara las devoluciones en caliente para los migrantes que entran a nado en Ceuta y Melilla. Es decir, el migrante sabe que si entra y pone un pie, está en Europa, que nadie les va a devolver. Por eso se produce ahora esta avalancha. Estamos hablando prácticamente de un efecto llamada. Juan Jesús Vivas es el alcalde presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Podíamos haber tenido la previsión de que esas sentencias que se han convertido en firmes a través del pronunciamiento del Supremo, esa contingencia pudiera haber ocurrido. Sí, estoy de acuerdo con usted en que se podía haber intentado modificar la ley con anterioridad. Vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, pero los datos del día de hoy es que 800 personas han entrado en Ceuta y en lo que va de semana lo han hecho 1.500. Y la capacidad de la ciudad autónoma empieza a estar al límite. Tiempo de análisis y opinión con Antonio San José y Alberto Pérez Jiménez. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Alberto Pérez Jiménez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio San José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vaya mes de julio, vaya final. Sí, le preguntaba a Alberto, y la verdad es que yo no recuerdo un mes de julio con tantos focos de atención. Sí, siempre el fin de curso político, ¿verdad, Alberto? Y de actualidad siempre es muy intenso y los periodistas lo sabemos bien y lo hemos trabajado durante muchos años. Pero es verdad que en estos días y en estas horas estamos asistiendo a focos además muy diferentes, ¿no? Desde los incendios a la corrupción, pasando con lo que está pasando con la inmigración en Ceuta, en fin, cuestiones que son, podríamos decir, temas de Estado cuando el presidente del gobierno hoy ha decidido comenzar sus vacaciones en La Mareta. Quizá
pues hacía falta una mayor acción política en Moncloa, pero en fin, esto es una opinión personal. Pues si os parece, lo que podemos hacer es comenzar por lo de Ceuta, porque me parece un tema fundamental para los próximos días, porque no hay que olvidar que es que, a ver, el territorio de Ceuta es el que es. Es decir, a un lado está el mar y al otro lado está la frontera. Eso no va a crecer. Si siguen entrando jóvenes, nos vamos a enfrentar a una situación similar a la que ya vivimos en el año 2021, cuando aquella famosa llegada de niños... 10.000 fueron. Fueron 10.000, pero 10.000 en unas horas. Aquí hay un goteo constante. Entonces, no sé por dónde queréis que empecemos. No sé si os parece que hablemos de esa sentencia del Supremo y que podría ser el efecto llamada. No sé si queréis que miremos a Marruecos. Siempre hay que preguntarse, desde luego, qué interés hay detrás o por qué ahora, porque si efectivamente tenemos la constancia de la sentencia del Supremo que dice que al final, si consigues poner el pie en territorio español, pues no se pueden devolver en caliente. Pero esto sabemos cómo funciona Marruecos, el régimen marroquí, y desgraciadamente siempre hay algún interés por detrás, que ahora todavía lo mismo no conocemos. Puede estar relacionado incluso hasta con la famosa final del Mundial 2030 y las presiones que están haciendo y mostrar un poco las armas que puede tener Marruecos. Lo cierto es que si hemos visto estos días que se decretaba la emergencia nacional por los incendios, el presidente de Ceuta, el presidente alcalde de la ciudad de Ceuta, está pidiendo un mando nacional porque efectivamente la situación, si sigue así, se va a complicar muchísimo, como decías tú, Rubén. Ceuta tiene el tamaño que tiene. También están entrando, aunque no, por supuesto, de la misma manera, en Melilla, con lo cual se nota que es un movimiento organizado, y están reclamando desde Ceuta la emergencia nacional y que se cree un mando único para poder atender a esto, porque ahora mismo en los CETIs hay una subpreocupación del 1.600%. O sea, es que no es que estén saturados, ni que estén a reventar, es que están reventando por las cuatro costuras, ¿no? Y sin embargo, pues de momento, por lo que sabemos, las noticias que llegan desde allí, no ha habido respuesta por parte del gobierno central, y vamos a ver cómo evoluciona esto. Ya te digo que lo peor es pensar que siempre hay algo detrás, y esto va a seguir incrementándose. En el 2021, fueron 10.000 personas las que llegaron, ahora ya llevamos más de 2.000, la mayoría, muchos de ellos jóvenes, menores de 18 años. Sabemos que la Guardia Civil ha rescatado 6 cadáveres en las costas españolas. No sabemos cuántos cadáveres se han rescatado en las costas marroquíes. Y es una tragedia humana, una tragedia política y una manera de presionar que ya sabemos a dónde nos conduce. Y lo que no puede hacerse es virar para otro lado. Yo creo que este es un problema gravísimo. Juan Jesús Vivas lo conoce muy bien porque no es la primera vez que se siente solo y cuando hablas con él. Me parece que es un excelente presidente de Ceuta y un hombre lleno de sentido común, y dice que lo que necesitamos es ayuda. Estamos en una situación pues muy precaria. Cuando hemos ido a Ceuta, los que conocemos la ciudad, hemos ido varias veces y sabes un poco cuál es su capacidad. Es una ciudad muy acogedora, pero evidentemente tú no puedes asumir hoy 800 personas que han entrado a nado en Ceuta y que eso suma 1.500 en lo que va de semana y estamos a miércoles. O sea, realmente la situación es muy grave. Y yo creo que no hay una respuesta desde el gobierno central, no hay una solidaridad absolutamente necesaria para solventar este problema. Y efectivamente, como señalaba Alberto, es que los CETIs los centros de acogida, están absolutamente saturados. Es imposible, literalmente y materialmente imposible, atender a esta avalancha humana que ha llegado. Tú decías, Rubén, si podía tratarse de un efecto llamada. Yo lo afirmo, es un efecto llamada. La sentencia del Supremo claramente es lo que falta para decir, bueno, si llegamos a nado a Ceuta, estamos en Europa, no nos pueden echar, tenemos que ir allí. Pero en cambio, claro, hay mucha gente que se queda en el mar, las que conocemos y las que no conocemos, las que hemos rescatado aquí en España, ha rescatado la Guardia Civil, y aquellas que se quedan en aguas marroquíes. Esto es una tragedia, esto hay que pararlo. Y evidentemente exige medidas desde los ministerios del gobierno de España, que trabajando conjuntamente tienen que afrontar esta situación, y medidas diplomáticas muy directas en Marruecos. Claro que hay un trasfondo, claro que hay una intención oculta, claro que siempre Marruecos presiona con esto, ¿no? Entonces yo aquí creo que el Ministerio de Exteriores tiene que trabajar intensamente, porque si Marruecos no pone freno a esto, va a continuar. Es una medida de presión que además saben, el reino alauita sabe que es
extraordinariamente eficaz, ¿no? Y que con eso ha conseguido muchos objetivos. Y esta es la situación, pero esta situación no podemos seguir dando aquí en el programa, en la linterna, cada día el número de gente que llega, sino que habrá que poner una situación, una solución que evite que esto pueda seguir creciendo, por la propia seguridad, por la propia vida de aquellas personas que desesperadamente se lanzan al mar. Vamos a ver cómo van evolucionando las próximas horas, porque yo creo que va a ser clave. Imagino que mañana va a ser un día muy intenso. Vivas intentará hacer todo lo posible para que llegue algún tipo de solución desde el gobierno central, porque es que al final... Sí, pero está muy solo, ¿eh? Juan José Vivas está muy solo y necesita que alguien le apoye. O sea, que él hace lo que puede con su gobierno. De hecho, Antonio, hoy mismo el ministro del Interior, Marlaska, ha rebajado todas las quejas y las peticiones que está haciendo los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil. Dicen que no es tan grave, que la situación está controlada. Bueno, controlada, creo que se dé un paseo por el CETI de Ceuta lo desmentiría, porque creo que hay 700 personas dentro, saturando ya completamente, y 800 personas fuera en la acampada, porque es donde se refugian, y como no caben en el interior, pues ahí en total son 1.500, 700 dentro, 800 fuera. Y esto ha sido a partir del 15 de julio. Hasta el 15 de julio ya había habido, eran 2.826 personas las que habían llegado, que son casi un 200% más que el mismo periodo del año anterior, ¿no? Yo creo, como dice Antonio, Ceuta no puede estar sola, Vivas no puede sentirse solo, está reclamando, lo decía antes, un mando nacional y una respuesta, porque esto no creo que se pare así de la noche a la mañana. Esto tiene que tener una respuesta conjunta, una medida diplomática, una medida de seguridad, una medida de interior, y vamos a ver cómo evoluciona, pero no tiene ninguna buena pinta, ¿eh? Y no puede estar en la calle, es que estos chicos están en la calle sin nada que hacer, ¿sabes? Es algo también terrible, ¿no? Y dramático. Y es que además aquí se cruzan muchas cuestiones, porque hay una cuestión humanitaria. Es decir, llegan a nado. Como decía Alberto... ¿Por qué llegan? Claro, se han rescatado 6 cadáveres del mar. Por otro lado, es una cuestión... del mar, Rubén, en aguas españolas. En las costas españolas. Claro, a saber los que hay. Esa es la primera cuestión, la humanitaria. Luego hay una cuestión pues de seguridad en la ciudad, que también hay que tener en cuenta. O sea, los centros, como decimos, colapsados. Y luego, en tercer lugar, estamos en lo de siempre, es la política migratoria. Y nosotros, pues la política migratoria la tenemos que negociar con nuestro vecino del sur. Sí, oye, y acaba de ocurrir hace unos pocos días el viaje del presidente del gobierno a Argelia. Eso también Marruecos toma nota. También toma nota. O sea, Marruecos ahí se siente, bueno, pues de alguna forma orillada o marginada. Bueno, pues por mucho que haya cambiado la situación española con respecto al Sáhara, pero son muy celosos y los movimientos diplomáticos además hay que interpretarlos como un arcano que a veces es indescifrable, ¿no? Entonces yo creo que aquí hace falta diplomacia de altísimo nivel para solventar esta situación. Sí, la verdad es que sí. Además, lo que decías tú, que pues Ceuta tiene las condiciones que tiene. O sea, no es como una playa en la que al final, en una playa de las costas de Cádiz, pues desembarcan y te pueden ir y buscarse la vida, ¿no? Allí se quedan constreñidos en un local o en un territorio bastante claro, es que en la península concreto. Llegan a un sitio, se pueden llevar a otro lugar, y pueden seguir, pueden ayudar, pues por aquí no. En Ceuta es lo que hay. Nos comentaba nuestro compañero Ignacio Zembrero en el Confidencial, que dice que además que la sociedad ceutí, que tradicionalmente es muy apática ante todo que empieza a convocarse por redes sociales diciendo que no pueden seguir asumiendo este movimiento, porque ellos, como decíamos, se cruzan a diario con toda esta gente y los están viendo acampados en el CETI y en unas condiciones pues bastante indignas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Termina, Antonio. Quería apuntar que no hay que confundir esto con xenofobia, ¿eh? Nada. No, porque hay gente, claro, en esta situación, claro, ¿verdad, Alberto? Hay gente que intenta pescar en río revuelto. No se trata de xenofobia, se trata de derechos humanos, de atender humanamente a las personas que llegan y de garantizarles realmente una estancia digna. Y eso es lo que ahora mismo no se puede garantizar. Y que a 800 kilómetros tú puedes hablar muy bien de xenofobia, pero cuando estás viendo el problema, lo estás viendo a las puertas de tu casa, pues bueno, tienes que tener una solución. Sin duda. Pues vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas y a ver qué ocurre. Me imagino que mañana
habrá algún tipo de novedad, porque habrá que tomar algún tipo de medida, o bien empezar a traer inmigrantes a la península para aligerar aquello, ver qué ocurre, no sé. Mañana lo contaremos en esta linterna aquello que pase. Os decía que otro protagonista de la tarde es José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha autorizado a la UDEF pedir información sobre las cuentas del expresidente, de sus hijas y de su secretaria, Nekane. Y la decisión también afecta al empresario y amigo del expresidente Julio Martínez. El juez de la Audiencia Nacional quiere que investigue movimientos realizados en decenas de cuentas de más de 10 entidades bancarias desde enero de 2020. La UDEF lo que va a hacer es cruzar estos datos con los movimientos que han detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y también a sus hijas. El juez habla de una estructura totalmente organizada. La propia What the Fab, la empresa de sus hijas, transfirió a las cuentas personales de Alba y Laura 447.000 euros. Y en el caso de la secretaria de Zapatero, de Gertrudis Alcázar, compró una casa por 132.000 euros sin financiación hipotecaria. La adquirió mediante pagos periódicos. A ver, vamos a ir separando cosas. Alberto, tú que te has leído seguramente el auto un par de veces esta tarde. En lo referente a What the Fab, corrígeme si me equivoco, lo que entiendo es que el juez dice que era una empresa pantalla, cobraba el dinero, entraba a la cuenta de la empresa y de ahí salía a las cuentas personales. Eso es. Vale, o sea, al final es verdad, ¿eh? El dinero siempre dice la verdad, ¿no? Siempre deja rastro. Siempre dice, no, follow the money, ¿no? Siempre dice la verdad. Claro, esto cada vez se va complicando más, porque esto ya no son unos informes orales que le hago a alguien que no me aporta una factura ni me da ningún tipo de ticket por las joyas que tengo. No, aquí ya estamos hablando de una estructura un poco más elaborada. Y claro, es que están por medio las hijas. Yo a fuerza de echar un poco de agua en el café, todo esto se sabía desde hace un año. Sí. Lo que se ha corroborado, esto es un auto de la UDEF pidiendo que se investiguen las cuentas, que son decenas de cuentas, y vienen a corroborar lo que venían diciendo desde hace, y ya habían puesto en otros informes, pues que Gertrudis, que ahora entendemos y sabemos perfectamente la lealtad que tiene esta mujer a Zapatero, pues había comprado un piso a tocateja, con origen desconocido, el dinero que había estado moviendo, sin hipoteca ni nada. También, pues que las dos hijas de Zapatero se habían transferido a sus propias cuentas, tanto Alba como Laura, casi 450.000 euros del dinero que entraba en What the Fab, supuestamente por maquetar informes, que está bien pagado, por maquetar informes orales y hacer la maquetación. Entraba por un lado, salía por otro, ¿no? Todo ello, esto se sabía desde hace un año, y esto lo sabía el señor Zapatero antes de dar la entrevista hace una semana en Televisión Española. O sea, todo esto está documentado, y esto lo que nos demuestra, nos viene a confirmar, es la gran hipocresía y la gran falsedad de Rodríguez Zapatero, que el otro día volvió a intentar aparecerse como presentarse como víctima de que todo eran errores de la UDEF, que eran informes que no estaban probados, que esto lo demostraría. Llevamos casi 2 meses esperando que demuestre lo de las joyas, que estaban allí, como el propio dijo, que al final aparecieron, que no estaban destinados a tener ninguna ventaja económica ni nada. Y al final lo que hace la UDEF, y el resumen de lo de hoy, del nuevo informe de la UDEF, es que esto va a continuar en el tiempo, porque ahora tienen, no sé si son en total 30 y tantas cuentas las que tienen que seguir investigando, entre las hijas, entre Gertrudis, entre Zapatero, entre Julito, entre un montón de empresas pantallas que hay, y creo que en el auto vienen pues decenas y decenas de cuentas que la UDEF va a tener que seguir investigando y que el juez ha dado autorización para ello. Y bueno, al final esto se va a desenmarañar, lo que pasa es que vamos a estar entretenidos unos cuantos meses más. Antonio, creo que Alberto ha utilizado un verbo que es la clave de todo esto. Al hablar de la entrevista ha dicho Zapatero intentó. Sí. Otra cosa es que lo lograra. Intentó y no consiguió. Yo creo que lo que dejó la entrevista de Zapatero en Televisión Española fueron muchas dudas. O sea, esto es lo que yo creo que se puede admitir como corolario de esa aparición,
que yo creo que fue forzada y pedida por parte del Partido Socialista, seguramente del presidente. Oye, tienes que salir y dar explicaciones, nuestra gente está nerviosa, nuestra gente está inquieta. Sobre todo, Antonio lo estaba preparando la comparecencia de ayer de Sánchez. De Sánchez, efectivamente. Oye, intenta que a mí no me salpique, que esto queda... Por eso yo no hablé con nadie de Plus Ultra, absolutamente con nadie, ni del gobierno ni de nada. Bueno, él intentó establecer ahí un cortafuegos, pero creo honestamente que no lo consiguió. Y bueno, primero hay que decir, la labor de investigación de la UDEF es muy seria y, como señalaba Alberto, lleva mucho tiempo. Esto no es nuevo, no es una improvisación. 2, el juez José Luis Calava es un juez muy respetable. Este no es el loco de Peinado, ¿no? No es Peinado, porque Peinado tiene sus cosas. Se ha quedado el relato de que Peinado es un pobre loco y tal, pero no este. Bueno, que no es un loco, porque al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón en muchas cosas, pero es verdad que era un poco peculiar en su forma de instruir, podemos decirlo así, ¿no? Sí. Pero Calava no, Calava es una persona absoluta, es un juez, además sus propios compañeros lo dicen, es muy riguroso, muy meticuloso, hemos escuchado audios donde es muy educado, donde va al grano, es decir, no es un profesional, yo creo que intachable en este sentido. Por lo tanto, esto del lawfare y tal ya no vale, y no vale en este caso. Claro, lo de las hijas, tú señalabas, hombre, nosotros nos movemos en este mundo de la comunicación, Alberto, ¿cuánto ¿Tú no cobrabas eso? No, nunca. O sea, por maquetar un informe no se pueden cobrar esas cantidades. O sea, esto demuestra evidentemente que era un instrumento pantalla. Depende, ¿no? Si tú maquetabas a Canutillo, pues no podías cobrar eso. Sí, claro, pero con ciclostil. Claro, pero si utilizabas con el tipómetro. Con los cíceros. Pero vamos, aunque utilices, Rubén, la tecnología más avanzada. O sea, que es que se han traspasado a sus propias cuentas corrientes 447.000 euros, que se dice pronto solo por maquetar. Al final había una iguala, una especie de iguala. Sí. Bueno, una iguala, pues oye, yo tengo una iguala, pues son 5.000 al mes, no sé qué. Bueno, no, pero aquí era una iguala realmente sustanciosa, ¿no? Sustanciosa, claramente daba la impresión de ser una empresa pantalla. Dijo Zapatero varias veces en la entrevista de Televisión Española: todo quedará acreditado. Sí. No se preocupen, todo quedará acreditado. No pido un auto de fe, no pido tal, pido que se espere, porque, bueno, yo no sé si se puede acreditar, para mí las joyas desde luego no, y esto parece que tampoco lo de Gertrudis. Gertrude, una persona de una absoluta, total y completa lealtad a Zapatero. Hombre, pues comprarte a tocateja un piso de 132.000 euros sin hipoteca, en fin, bueno, a lo mejor, oye, es que ya tenía dinero de familia, también no podemos prejuzgarlo todo, ¿no? No, porque la UDEF ha dicho que no es... Que de herencia no venía. O sea, sí, que no venía. Que no está acreditado, es desconocido. ¿Qué podría decir? No, es que resulta que heredó de un tío, de su padre, tal. Bueno, y después Julio Martínez, que evidentemente cada vez está más comprometido. Yo creo que la declaración que hizo el otro día fue necesaria, pero no suficiente, por decirlo así. No es, si quiere seguir el camino de Aldama, por ahí no. O sea, tiene que dar más pistas, tiene que dar más información para poder desentrañar todo ese entramado. Y luego, por último, cuando hablamos, no sé cuántas cuentas has dicho, Alberto. Son decenas. Decenas. Sí. O sea, yo no conozco ninguno de nosotros, empresas y tal. Nadie tiene decenas y decenas de cuentas. O sea, puedes tener las cuentas personales y un par de cuentas de una compañía, sobre todo una empresa pequeña como era WhatsApp, ¿no? O sea, el hecho de que haya un entramado de cuentas corrientes y tal también indica que eso no es muy normal, ¿no? Pero yo os tengo que confesar... Yo estoy contigo, Rubén, en que se le está estrechando el cerco y poniendo cada vez más difícil la defensa a Zapatero. Yo os tengo que confesar que no sé qué me sorprende más, sino que un expresidente creara toda esta estructura, o que pensaran que no le iban a coger. O sea, no sé qué es más sorprendente. Bueno, hay un cierto, desde luego, cuando se llega a determinados niveles, hay una cierta sensación de impunidad. Uh-huh. A mí, primero, porque piensan que eso no es delito. Yo estoy convencido, Yo estoy convencido que dicen, bueno, esto no es delito, esto lo hace todo el mundo, todos los expresidentes, es lícito ganar dinero, etcétera. Yo creo que no son conscientes, que Zapatero no fue consciente al 100%, y lo digo, pienso que es así, de el lío en el que se estaba metiendo y de los charcos que estaba pisando y de la ley que estaba incumpliendo. Creo que, y luego, por otra parte, es
¿A mí quién me va a investigar si he sido presidente del gobierno de España? Oye, Sarkozy entró en la cárcel, Bettino Craxi, pues mira cómo terminó. Es decir, que al final, por muy presidente que seas de la República, de un país, primer ministro, etcétera, al final la justicia y la policía actúan, y en este caso, pues la situación de Zapatero es altamente comprometida, en este caso, dejando las joyas aparte, que es un capítulo que algún día tendré que explicar sobradamente. Efectivamente, yo creo que lo que hay es tenía una sensación de impunidad porque Zapatero, bueno, pues en el Consejo de Estado parece que no le parecía suficiente lo que ganaba, rechazó el Consejo de Estado como el presidente, pasó de ser, porque esto hay que recordarlo, o sea, Zapatero fue enemigo de Pedro Sánchez a ser el faro. Bueno, él era apoyo a Susana Díaz, claro, ¿lo recuerdas? Entonces pasó de ser enemigo de Pedro Sánchez a ser el gran faro ideológico de este presidente, reclamado en todas los mítines, en las campañas, bueno, en sus manuales que tiene publicados Pedro Sánchez acaba siendo el héroe. Entonces, bueno, eso pues acaba pasándole factura, dice yo voy a ser aquí, no hay manera de que me metan mano, yo además tengo una gran proyección internacional, tiene amistades con China, tiene amistades con Venezuela, tiene unas relaciones... Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, tiene a Moratinos, tiene a Bono, pues se ha movido por todos los lados y acaba creyéndose completamente impune. Y la prueba de que se cree impune es lo que ha hecho con sus hijas. O sea, lo que ha hecho con sus hijas, metiéndolo en todo esto, que yo creo que es el punto más débil que va a tener si en algún momento Zapatero decide dar marcha atrás y empezar a asumir culpas, será para no arrastrar más a sus hijas, porque todavía, y el juez en esto muy listo, no le ha citado todavía a declarar a las hijas, no les ha puesto fecha, están imputadas, porque sabe que yo creo que ese es el punto por el que pueden seguir tirando y apretándole las tuercas a Zapatero. Sí, desde luego yo tengo claro, Alberto, no sé si vosotros, que si Zapatero decide en un momento inculparse es para evitar que haya consecuencias penales para las hijas y para su mujer. Yo aquí no me atrevo a decir nada, porque no sé qué estrategia tomará. Ya ha cambiado de abogado, tiene que cambiar de estrategia procesal en algún momento, ya veremos a ver. Yo lo único que digo es que los faros, de la misma forma que dan luz, se apagan. Dejan de darla. Sí, bueno, faro, no es el referente y principal animador de todos los mítines. Y no es el único que ha cambiado de abogado, que luego imagino que lo haremos. Sí. La verdad es que sí. Claro, vas cambiando la estrategia, vas pensando... ahora sí, ahora no. Te van llegando cosas y vas diciendo, pues ahora tiro por aquí, no, luego voy por aquí. En fin, oye, vamos enseguida a Washington, pero antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios que son excelentes, ¿eh? No se les ocurra tocar la radio, ¿no? ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ay, creo que nos hemos perdido. Sí, menos mal que he traído pistachos. Tu vida necesita esto. 250 gramos de pistachos a 2,75. Ahorras un 15%. No habitable en Canarias. Lidl, vale la pena. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. 5, 6, 7, 8, valorado. Así
es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues como cada noche de verano nos vamos hasta Washington para ver qué es lo que o cómo ha girado la bola del mundo David Alandete y dónde ha puesto el dedo. David, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? A ver, esto tiene... está todo ligado, ¿eh? O sea que hay cosas que os pueden sonar. Resulta que hay 13.000 millones de dólares procedentes del petróleo venezolano cuyo destino exacto sigue sin estar claro. No es una cifra oficial de la Casa Blanca, sino una estimación del Financial Times sobre los ingresos controlados por Estados Unidos desde enero, cuando se llevó a Maduro. Trump aseguró que los fondos sirven para gobernar el país y que también pueden ir al ejército, pero no ofreció una contabilidad detallada. David, ¿de dónde salen esos 13.000 millones? Bueno, es que, fíjate, Donald Trump se llevó a Maduro y dijo que Estados Unidos iba a intervenir toda la economía venezolana, sobre todo que iba a comercializar el petróleo. En estos meses, que se han caracterizado, Rubén, por una opacidad tremenda por parte de la Casa Blanca, y te puedo decir, la Casa Blanca llegó prometiendo transparencia, que las cosas iban a mejorar, pero de momento se han negado a darnos más detalles de los estrictamente necesarios. Se ha hecho un recuento por parte del diario The Financial Times y ese recuento ha venido a revelar que desde enero Estados Unidos ha extraído, pero es que, fíjate la cifra, Rubén, 13.000 millones de dólares. No sabemos cuánto dinero se queda Estados Unidos porque se queda un porcentaje. Yo he publicado en el ABC que era entre el 10 y el 12%, es una cifra que me dan aquí en la administración, en la Casa Blanca, donde estoy ahora, pero no lo acaban de confirmar públicamente. Y claro, encima de todo esto, el otro día se le pregunta a Trump por esto de los 13.000 millones, porque es una cifra muy abultada. Y Trump, a bordo del avión presidencial, el Air Force One, dice que no, que no es que sean 13.000, es que pueden ser muchos más. ¿Y dónde está depositado ese dinero? Claro, el problema ahí es dónde está depositado ese dinero. Sabemos que el dinero de la explotación del petróleo va a una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos. Esa cuenta está controlada desde aquí, desde Washington. Y según la administración Trump, ese dinero acaba, en la mayoría de él, en manos del régimen. Pero claro, es que para poder hacer eso, porque el régimen venezolano es muy corrupto, Rubén, o sea, es muy, muy corrupto, y se ha caracterizado por destrozar el sector petrolífero. Venezuela, uno de los países más ricos del mundo en petróleo, tenía un sector petrolífero totalmente destrozado por la corrupción y porque el chavismo acabó con la infraestructura petrolífera. Pero claro, Estados Unidos dijo que la condición para llevarse esto, en nombre de la transparencia, era hacer una auditoría. Bien, la auditoría se iba a encargar a una empresa que se llama KPMG. Yo les he escrito y nadie me contesta, no responden. En principio, hay una auditoría que se hace cada mes, pero la auditora, que es privada, no lo confirma. Yo he escrito al Departamento del Tesoro y al Departamento de Energía y al Departamento de Estado y, pues nada, como si les hubiera preguntado por qué tiempo hace en Washington, nadie responde, nadie me dice nada. ¿Y se sabe cómo se ha gastado? Claro, ese es el tema. ¿Dónde va el dinero? Porque se supone que el dinero iba a ir a la reconstrucción. La reconstrucción antes del terremoto, es decir, la reconstrucción del sistema petrolífero. Y convertir a Venezuela en un estado normal, no un estado fallido en manos de una dictadura que se ha dedicado al robo y al latrocinio, ¿no? Y es que ahora la prioridad es
también reconstruir físicamente Venezuela, sobre todo La Guaira y otros sitios, ¿no? Fíjate, hay una señal, Rubén, el lunes el Departamento del Tesoro emitió una alerta diciendo que ya no va a aplicar estrictas normas antiblanqueo que impedían hacer transferencias a Venezuela desde aquí, desde Estados Unidos. Así que los bancos ya no pueden temer el hacer transferencias a Venezuela, que antes inmediatamente desaltaban todas las alarmas, Rubén, y hacía que se activaran investigaciones inmediatas, ¿no? Ese es un cambio, pero por responder a tu pregunta, opacidad, la misma que cuando estaba Maduro, es decir, no sabemos nada. Pues David Alandete, como siempre, muchas gracias por pasarte por esta linterna y por contarnos cosas que van sucediendo en el mundo. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Qué raro todo, ¿eh? No, estaba pensando, lo que pasa es que no sé si decirlo. La relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump parece que funciona. Sí. Bueno, hombre, la ha concedido impunidad mientras sea presidenta presidenta encargada en este caso de Venezuela. Impunidad ante los tribunales estadounidenses. María Corina Machado, Trump no quiere ni que aparezca por Venezuela, y mientras tanto están los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y Diosdado Cabello, que sigue siendo interlocutor de las autoridades americanas. O sea, todo es un despropósito. Yo es que tengo la sensación, no sé si vosotros, que, por ejemplo, Maduro le han apartado, le han escondido, que nunca va a ser juzgado porque no interesa, que han pasado página y que nadie quiere volver a abrir esa página. Y a mí no me extrañaría que un día nos encontráramos con una noticia que parecida a la de Epstein, parecida a la de Epstein, Mirad, que sufra un accidente cardiovascular y que nadie más vuelva a acordarse de él. Y que, por supuesto, ni en Estados Unidos ni en Venezuela, porque tanto Delcy Rodríguez como su Diosdado Cabello, como el hermano de Delcy y toda la corte, son los más interesados en que no haya ningún juicio y que este señor no abra la boca. Que no aparezca más. Mirad, os voy a contar algo que me contaron no hace mucho. Sobre el calendario electoral me decían, ¿por qué se distancia tanto las elecciones? Bueno, el proceso no está maduro, puede haber problemas. No. Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque las petroleras estadounidenses están empezando a producir el petróleo que no se producía antes. Ese petróleo no se producía porque los profesionales encargados de eso ya no estaban en el país, habían salido. De hecho, todos esos pozos, muchos estaban parados porque no había piezas de recambio, porque no se cuidaban, porque nadie extraía aquello. ¿Qué ha pasado? Que desde que Maduro salió, pues Estados Unidos y las petroleras entraron, han ido adecentando eso y el dinero empieza a fluir. Entonces, al final ese dinero, donde repercute es en la población venezolana, que va notando que hay una mejoría. ¿Y quién está en el gobierno? Delcy. Pues lo que pasa es que ha habido un terremoto que casi les estropea los planes, ¿eh? Porque lo de la Guaira, claro, la situación de ahora... Es que eso tiene mucho que ver, lo que ha ocurrido en La Guaira tiene mucho que ver con los 25 años de régimen chavista. Hombre, y cómo construyeron después de las inundaciones. Exactamente, sí, claro. O sea, es que al final... La corrupción tiene un brazo muy largo, también en esto. Y que todo tiene un porqué. Sin duda. Todo tiene un porqué. Pero yo creo que María Corina Machado tiene muy complicado, altamente complicado, volver a Venezuela, a pesar de que ella lo intenta una y otra vez. Donald Trump no quiere para nada que ella aterrice en Caracas, ¿eh? Y por supuesto ni Delcy, ni Jorge, ni Rodríguez, ni tampoco Diosdado Cabello. O sea que, es que ahí también la van a mantener en el limbo, Rubén. Es que ahí también hay otra... una vez que conoces un poco el país, hay otra situación muy complicada, que es la oposición venezolana. Es decir, dentro de la oposición venezolana hay muchas familias. Sí, exactamente, sí. Y hay algunas que quieren dialogar con el régimen de... Y que se llevan de maravilla entre ellas. Sí, eso es. Claro. Sí. Es que no es sencillo, es que realmente el escenario es diabólico. Totalmente. Yo me pongo en la situación de un ciudadano venezolano de La Guaira y digo... A mí lo que me llega es que Estados Unidos tiene contactos con algunos grupos de la oposición venezolana, no con el grupo de María Corina, sino con otros, y que estarían propiciando algún tipo de diálogo, es decir, que hubiera algún tipo de entendimiento, de cesiones por parte del régimen venezolano,
y eso significaría para apartar a María Corina Machado y a Edmundo González, del que nadie hablamos nunca, ¿no? Pero que está ahí, que fue el que nominalmente ganó las elecciones, ¿no? Vamos a ver, porque ahí también hay otra cuestión, porque también parece que el único interlocutor que tiene en esa administración María Corina Machado es Marco Rubio. Sí. Que es el que está comandando las operaciones para todo el continente americano. Es el virrey. Tiene mucho trabajo. No olvidemos una cosa. En Nicaragua también. No, Cuba. No olvidemos dos cosas. No olvidemos dos cosas. Primero, lo que ocurra en Venezuela va a tener repercusión en Cuba. Sin duda. Y no olvidemos que Marco Rubio es de padres cubanos. Sí. Y Marco Rubio puede ser el próximo candidato a presidente de los Estados Unidos si a Trump no le da algo de estas cosas que dice que se presenta. Entonces, claro, al final lo que estamos hablando son unos plazos políticos que al final están alejados de la gente y están alejados de lo que pasa en el momento. Y están más cercanos al calendario electoral americano. Exactamente, claro, esa es la cuestión. Y al estado de Florida y a Sí, totalmente. Que Nekane se quiere ir a Maribén. Oye, no estaría mal, pero vosotros conmigo también, ¿eh? Bueno, pues vamos para allá. El que ha ido ya de avanzadilla nuestra ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Nekane, que está ya oficialmente de vacaciones tras reunirse con el rey en Palma de Mallorca. Ha estado el presidente unas horas para reunirse, como dices, con Felipe VI. Va a estar 4 semanas en la Mareta, descansando. Y antes de ese viaje a Lanzarote, ha contestado a los compañeros que le han preguntado por el indulto a Laura Borràs. Sánchez ha insistido en que es un indulto parcial y que solo obedece a la resolución del TSJ de Cataluña, que apuntaba a que la sentencia de la expresidenta del Parlamento catalán era excesiva. La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. A ver, yo en mi agenda, en mi agenda de las cosas importantes tengo apuntado una cosa que me dijeron, creo que en este gobierno: a los corruptos no se les indulta. Bueno, sí, eso decían al principio, sí. Claro, pero el caso de Laura Borràs es corrupción. Pero esta historia de Laura, esta historia de Laura tiene muchos vértices, ¿eh? O sea, tiene muchas aristas. Por un lado, efectivamente, como dice el presidente del gobierno, es el propio tribunal sentenciador del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el que pone en la sentencia que sería conveniente hacer el indulto por la mitad de la pena, porque ella no se quedó con el dinero, porque al final, bueno, efectivamente, eso lo hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en este caso Pedro Sánchez se escuda en ello, ha visto la puerta abierta y le viene de maravilla. Ya me gustaría a mí que cuando el Tribunal Supremo dice lo mismo de la amnistía de Puigdemont, dijo lo mismo, también le hubieran hecho el mismo caso. No, en ese caso no. Y luego está, pues al hacerlo en el último Consejo de Ministros, justo antes de irse de vacaciones a la Mareta, sin informar y tal, bueno, pues demuestra la mala conciencia que en este caso tiene el gobierno con este indulto para una señora como Laura Borràs, que al final lo que hacía era trocear contratos para que su amigo pudiera beneficiarse de ellos, ¿no? Exactamente. Es que no estamos hablando del procés, que mucha gente piensa, no, es que claro, es un indulto del procés. No, esta señora es que hizo una mala gestión, malversó los caudales públicos y troceaba esos contratos para favorecer a una persona, es decir, un acto de corrupción política clarísima. Entonces yo creo que al final a los corruptos no hay que indultarlos, a los corruptos hay que perseguirles y hay que desenmascararlos, pero no indultarlos, ¿no? Pero todo esto busca... No tiene nada que ver con ninguna negociación de presupuestos ni nada. Hombre, claro que tiene que ver. Todo, aquí nada es casual y todo movimiento busca una reacción por parte del otro lado, ¿no? Pero en fin, y se ha hecho de tapadillo. De hecho, oye, en la rueda de prensa no dijo nada Pedro Sánchez, se supo después. Es decir, es una forma vergonzante de comunicarse a la opinión pública. Lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo, igual que te he dicho lo anterior, y que efectivamente ojalá, cuando el Tribunal Supremo decía que la amnistía de Puigdemont no tenía que ser aplicada a Puigdemont, hubiera hecho lo mismo Sánchez, que no lo hizo. Pero también hay que ver si el PP está
diciendo que no hay que meterse o que hay que respetar las medidas de los jueces, no puede salir en tromba a decir y atacar que esto es un indulto, que esto es una golfada, que esto es una tal, y obviar que esto lo han hecho también los jueces. Yo creo que hay que ser coherentes siempre. Bueno, al final es que... No dices tú nada, ¿eh? La coherencia. Fíjate, menudo término. No, y lo que os decía, que es que al final, en el caso catalán, cualquier cosa que se haga siempre se debe a una negociación. Sin duda, claro. Sin duda. Esto es como en el caso marroquí, o sea, lo mismo, siempre hay algo por detrás, ¿no? Nada es casual ni gratuito. Nada gratis, efectivamente. Vamos a los juzgados. Tenemos un par de asuntos que quiero comentar. Primero, novedades en el caso Leire Díez. Hoy ha declarado un colaborador de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional, Nekane. Y le ha explicado al juez Pedraz que la exfontanera le pidió ayuda en nombre del GUAN, sin detalle eso sí de quién se trata, y además organizó un encuentro entre Díez y el Guardia Civil Rubén Villalba, que está imputado en el caso Koldo. Y en paralelo, el juez también imputado, el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marco, va a tener que declarar la segunda semana de septiembre por presuntas presiones a la UCO. Yo tengo la sensación de que cuanto más enmaralla esto, más favorece al PSOE. Es decir, porque la gente es muy difícil que empiece a seguir ya todo. O sea, nos estamos perdiendo en unas cosas y en otras, cuando es un caso muy importante, porque al final es el que vertebra todo. O sea, porque de los 5 días de reflexión sale esto. Sí. Pero consecuencia directa. Claro, y luego es que empiezan a estar... no sé quién, y me gustaría citarle, no sé a quién se lo leí, que los casos de corrupción del PSOE eran como 13 Rue del Percebe. Es decir, en cada habitación había uno. Y las tuberías de toda la casa eran el caso Fontanera. Sí, las cloacas, claro. Claro, entonces a Juan Soto Ibars se lo leí. Es una especie de constelación, de constelaciones que van girando. Y siempre hay un elemento común, que es Leire Díez, que cuando el Confidencial la desveló, causó mucha gracia a mucha gente. Decían que era Antoñita la Fantástica, que esto, que demonios era, que era una militante más. Ahora sabemos, ayer mismo las secretarias de Ferraz ante el juez dijeron que usaba el parking de Ferraz como Pedro por su casa, y nunca mejor dicho lo de Pedro por su casa. Lo utilizaba cuando quería. Hoy ha dicho, como decía Nekane, quien ha testificado ante el juez, el hombre que presentó a Rubén Villalba a Leire, que ella le hablaba del GUAN, que llegaron a preguntarle que quién era el GUAN, ella dijo que Pedro, y el juez le ha preguntado a este testigo que si llegó a creerla, la llegó a creer. Dice que no solo la creyó, sino que me llegó a dar miedo, decía, por las cosas que decía Leire, ¿no? Entonces hemos pasado de Antoñita la Fantástica, de una especie de pequeño Nicolás, a la señora que al final conectaba pues el caso Cerdán, conectaba a Pérez Dolcet, conectaba las cloacas, conectaba los intentos de chantaje al fiscal Grindla, a la Guardia Civil, la que se reunía a tomar té supuestamente con la, o sea, con la directora general. Fíjate qué instituciones tocó. O sea, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil. Claro, entonces, por eso digo que es un tema grave, pero que me da la sensación que en toda esta maraña la opinión pública se pierde. Al final tendremos que ir desentrañando los casos cuando lleguen a los juzgados, ¿no? Pues ahora ya sabemos que Koldo y Ábalos están en la cárcel, que ya han cumplido. Pero por una parte. Que el hermano está también condenado a 9 años de inhabilitación. Bueno, todo esto va a ir avanzando y al final es un poco el minuto y resultado será con lo que la gente se quede. Porque hasta entonces sí que es muy difícil seguirlo porque nos cuesta a nosotros, que estamos todos los días viendo toda la información. Sí, pero es curioso cómo cuando vosotros publicasteis en el Confidencial, Alberto, las primeras andanzas de Leire Díez, las respuestas eran eso, bueno, esta es una fantasiosa, ya ves tú, qué cosas dice, más o menos, pues era, en fin, un satélite lejano a la órbita de Ferraz. Ahora hemos visto que no solamente aparcaba, sino que iba, que despachaba puntualmente con Santos Cerdán, porque estaba a sus órdenes, y que viajaba, con dietas del Partido Socialista, es decir, y que se entrevistaba con gente de altísimo nivel. En pisos francos que tenía. En pisos francos, claro. En Madrid, Exactamente. Y se entrevistaba además y siempre hacía referencia al GUAN. ¿Qué es lo que
esto del One, ¿os acordáis de aquellas cintas que cogieron hace muchísimos años? Hombre. En las primeras Motorolas aquellos en los coches a Chiqui Venegas, ¿no? Cuando hablaba del One, ¿no? Pues claro, ¿quién va a ser el One? Pues yo, no sé, otra cosa es que ella utilizara el nombre del One en vano, eso no lo sé, eso, en fin, habrá que demostrarlo, ¿eh? Pero que ella hablaba en nombre, y luego cuando le dice también, en unas conversaciones que le pillan, que dice, bueno, nos va a poner un monumento el presidente, porque esto estamos haciendo de cine, nos estamos saliendo, ¿no? Bueno, pues esta es una cloaquera sin escrúpulos, que, en fin, que iba en plan mercenario, que iba a lo que le dijeran, ¿no? Y que la utilizó Santos Cerdán de una manera muy clara, ¿no? Y que ha estado en, pues eso, en Correos, ha estado junto con Juanma Serrano, bueno. Y que ha estado en puestos cobrando, y tocando y accediendo. Y en la famosa, lo que decía Rubén, en la reunión aquella cuando Sánchez decide tomar los 5 días de reflexión tras imputar el juzgado a su mujer, en esa reunión está con Santos Cerdán, con Juanma Serrano, con Juanfran Serrano, con John Antolín. Eso es. Lo mejor de cada casa. Sí, pero es que de ahí viene todo. O sea, yo creo que después de aquel periodo de reflexión, cuando el PSOE piensa, oye, se puede marchar, Sánchez puede dar la espantada, poco le conocían, por cierto, entonces dijeron, hay que hacer algo para, en fin, proteger al presidente, proteger a su mujer, y ahí nace las cloacas. Yo recuerdo que mientras ellos estaban reunidos en Ferraz, abajo estaba una tal María Jesús Montero, dándose golpes de pecho y una cosa diciendo que Sánchez te queremos, Sánchez te queremos. Pedro, no te vayas, te necesitamos. Pues todos somos contingentes, pero solo tú te necesarios. De todas formas, recordaba Antonio ahora esas famosas conversaciones del Motorola de Chiqui Venegas. Tú no habías nacido, Rubén. No, pero me acuerdo de los renovadores de la nada. Sí, es verdad. Y lo que ocurre es que ahora en ese PSOE no hay renovadores ni de la nada ni del todo. No hay nada, porque entonces había, acordaros, izquierda socialista, los renovadores de base, estaban los guerristas que a su vez eran una corriente muy organizada. Había oposición. Está laminada hasta la FSM. Antes más, es Luis Gómez Llorente y tal. Ahora no hay nada. Es la grisura más absoluta. Bueno, Emiliano García Paje, el pobre, que es el único que sale a decir algo de vez en cuando lo deja. En fin, pues para ser 29 de julio no ha venido nada mal el día. No está mal, no. Antonio San José, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Alberto Pérez Jiménez, un abrazo y a pasar unas vacaciones. Venga, muchas gracias e igualmente, cuando podáis. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. Editorial. Cadena COPE. Cada
Cada vez es más frecuente encontrarse con hoteles, restaurantes y locales de ocio y tiempo libre en los que se prohíbe la entrada de niños. No se trata de negar el ejercicio de la libertad empresarial ni de la autonomía de negocio en un sistema de competencia, aunque no siempre se da el caso de que exista una alternativa adecuada. El problema es que la generalización de la cultura del solo para adultos identifica al niño como un factor que altera la tranquilidad, distorsiona el disfrute e impide el goce, entre otras razones por la capacidad que tiene la infancia de apertura e interlocución con la realidad que les rodea, un mundo que les interpela permanentemente y que están descubriendo. La cultura del solo adultos representa una cultura individualista y autorreferencial que pretende generalizar una forma de entender la vida reduccionista y con graves limitaciones. Se da la paradoja de que estamos en el mundo de la Declaración de los Derechos del Niño, de la proliferación de políticas de protección a la infancia, de la cultura de lo friendly, del cuidado como espacio natural para una vida lograda. Y mientras tanto se multiplican las restricciones a la presencia de los niños en los ámbitos públicos, lo que implica, además, una discriminación a las familias. Una sociedad sin niños es una sociedad envejecida, que se niega al futuro y que abdica de la necesaria responsabilidad de contribuir a la mejora de las condiciones de vida. Es necesaria una forma de protesta también expresada de forma pública como respuesta a esta cultura estéril del solo adultos. Las 11.